Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos de vuelta al canal. Hacía rato que tenía ganas de empezar a compartir las historias de viaje que tuve la suerte de experimentar hace varios años atrás, muchos de los cuales fueron a dedo y de mochila con bajo presupuesto, lo cual llevó a tener experiencias muy copadas y creo que dignas también de compartir con todos ustedes. Así que voy a empezar con este formato en algunas historias de compartir cosas del pasado. Lo que le voy a estar contando hoy se asemeja un poco al video anterior sobre Liberland, donde en esta micronación que está entre Serbia y Croacia, en la que tuve la suerte de formar parte de su equipo, de ayudar a la creación de este país y de que hoy soy ciudadano. Está el link en la descripción, así que si lo quieren ver y chusmear, adelante. Volviendo al video de hoy, nada, espero que lo disfruten y bienvenidos. Es el 11 de noviembre del 2013 y estoy viajando por la costa oeste de Australia con Ari, compañera de aquel viaje de ruta legendario de casi 10 meses por todo este inmenso país. En el medio de la ruta australiana, en unos 2 días vamos a estar llegando a Uluru, supongo, Ayers Rock. Estamos buscando algo sin saber enteramente si es real o no. Las malas lenguas dicen que hay una micronación en alguna parte del gigantesquísimo desierto australiano. Sin celulares modernos ni señal, no nos queda otra que volver a lo clásico. Mapa de papel. El mapa, muy importante. Después hay un libro por ahí que usamos para encontrar los lugares para descansar en el medio del desierto. Al otro día paramos a cargar nafta y preguntamos todo lo que se movía sobre un lugar conocido como el Principado de Hutt River. ¿Un principado en pleno desierto? Me da vergüenza preguntar, la verdad. Pero lo interesante es que los locales no nos miran como si estuviésemos locos. Sí. Agarra la próxima de la derecha, después la izquierda. A 500 metros van a pasar el... y hasta ahí entendimos lo que nos dijo el de la estación de servicio. Obviamente no con acento cordobés, sino con acento australiano del interior. Tan fácil como entender, creo yo, que como el finlandés de la Edad Media. Con cara de que entendimos todo, todísimo, salimos derrapando a máxima velocidad. No, la van no le da el motor y salimos andando despacito. Los únicos seres que nos cruzamos a partir de ese momento bajo el sol fulminante eran todos los águilas y aves de presa comiéndose algunos canguros muertos a ambos lados del camino. Digamos, el paisaje cotidiano del desierto. Al rato nos desviamos por un camino de tierra y entonces ahora empezamos a ir más despacio. Ruta de ripio eterna, algunos arbustos y ni un árbol hasta donde dé el ojo. Ese es el paisaje, gente. Sin carteles que indiquen nuestro destino, le dimos derecho sin vacilar, porque por suerte teníamos el tanque casi lleno, en caso de perder. Después de casi una hora de no ver, pero nada, y con pregunta que empezó a rebotar cada vez fuerte, como, ¿qué estamos haciendo acá, Dios? Allá a lo lejos justo vemos un cartel que dice Border, frontera. Fue con una señal galáctica que nos decía que estábamos yendo por buen camino. Bueno, finalmente logramos divisar unos techos de chapa, eso que tanto estuvimos esperando ver. Y para allá nos mandamos. Al ratito cruzamos la tranquera y al toque ubicamos una especie de iglesia y otras construcciones, la verdad que nada estrafalarias. Era una granja. Tanto nos dio vuelta la cabeza la palabra principado que apenas entramos empecé a sacudir la cabeza buscando ese palacio que claramente, bueno, nunca existió. Apagamos el motor y vemos lo que parece ser un busto con una cabeza un poco fuera de escala. Atrás encontramos 2 estatuas de metal reciclado que nuestra imaginación nos decía que una era femenina y la otra masculina. Esto sigue poniendo cada vez más bizarro, la verdad. Vamos al edificio donde parece haber movimiento y nos mandamos. Ahí mismo nos recibe un hombre de tercera edad y se presenta como Leonard. También se ofrece para mostrarnos un poco los alrededores, así que genial. Lo primero que visitamos es un garage donde parece que están los 2 autos personales del príncipe, los cuales no creo que hayan sido usados por un buen rato porque están tapadísimos en tierra. Seguimos caminando y pasamos a la sala de condecoraciones, medallas, reconocimiento y fotos. En una de ellas vemos un hombre con un uniforme militar de gala y rasgo que muy similar a nuestro guía. Sí, gente, era la misma persona. Nuestro guía era el mismísimo príncipe Leonard George Castley, máximo soberano del Principado de Hutt River. Una locura.
Bueno, acá les va un poquito de historia. Allá por el año 1969, un granjero llamado Leonard George Castley tuvo algunas complicaciones con el gobierno australiano por una ley de impuesto al trigo. Sí. Impuesto. El detonante y común denominador en la creación de micronaciones alrededor del planeta. Como algunos saben, eso ya pasó antes con Liberland, Sealand y algunas que otras que deben andar deambulando por el planeta. Bueno, entonces un día el futuro príncipe, cansado de los manejos y abuso del fisco, claramente, descubrió una pequeña grieta ahí en la Constitución australiana en cuanto a la creación de nuevos territorios exentos de impuestos. Esto que ven es la Declaración de Independencia original. El 21 de abril de 1970 se crea la provincia de Hat River. Gente, sí. Aplauso por acá, aplauso por allá. El gobierno de Australia lo declara inconstitucional al toque y lo amenaza con tirarle los perros de la corte. Castley respondió autoproclamándose con el título de Príncipe de Hat River para aprovecharse de una ley que dice que un monarca, ojo con esa, no podrá ser enjuiciado y que aquel que interfiere con sus labores será acusado de traición. Tomá para vos. Hasta el día de hoy sigue sin ser reconocido por el gobierno australiano y algunos otros países. Sin embargo, son muchos los que también lo han apoyado, como lo hizo el Papa Juan Pablo II, donde acá pueden ver una estampita que le mandó con una hermosa bendición. Los habitantes permanentes son unas 23 personas en un área de 75 kilómetros cuadrados. O sea, el príncipe, la mujer y los hijos y no sé, los primos y un par de amigos. Es una granja, gente, es una granja. A pesar de su limitada población permanente, posee unos 14.000 representantes, ad honorem claramente, alrededor de todo el planeta. O sea, voluntarios que representan a Hat River. Bueno, y no solamente obviamente vende trigo y ganado, como cualquier otra granja de la zona, sino también souvenir. Tiene su propia moneda, billete y estampilla que claramente, bueno, o sea, son ficticios, digamos, pero que colaboran también con los ingresos económicos. Y mientras estábamos ahí chusmeando las estampillas y souvenirs y demás, hay una parte donde están todos los pasaportes que va coleccionando el mundo, de la gente que le va dejando. Le pregunto, ¿y tiene este pasaporte de algún argentino? No, me dice, no tengo ninguno argentino. Y ahí justo me acordé que tenía un segundo pasaporte mío, que estaba vencido, el anterior. Y ahí nomás hicimos el trueque. Pasaporte argentino a cambio de un par de estampillas. Y ahí dije, ¿cuántas veces se hace un trueque con un príncipe? Esa es posta, una anécdota para contarle a los chicos del barrio. Y la verdad que más allá de todo, de los chistes, es algo loco, es algo interesante de conocer. Y bueno, si todavía no pueden creer que un granjero se hizo príncipe en pleno siglo XX, acá les dejo un poquito más del currículum de este hermoso personaje. Castley tiene su propia secuencia numérica basada en el sistema Fibonacci, de Leonardo Fibonacci, que a casualidad se llaman exactamente igual. Hizo el intento de explicarlo un poco y nosotros también de entender, pero entre su acento australiano, afiladísimo, bien imposible de entender, sumado a las fórmulas matemáticas galácticas, casi se nos derriten los cerebros. La verdad que un matemático espiritual de que nos hubiera encantado poder seguir aprendiendo y charlando ese día, pero allá a lo lejos justo se ve un colectivo lleno de turistas cruzar la tranquera. Y dejando claro que nuestro tour personalizado del príncipe por el principado había llegado a su fin, gente. Nos despedimos de su alteza con un fuerte apretón de mano, luego de que estamparon nuestro pasaporte con la salida del Principado de Hat River. Toma mate. Espero que les haya gustado el video y bueno, no se olviden de suscribirse y comentar si tienen ganas y todas esas cosas que ustedes ya saben que siempre se hace. Gracias y nos vemos en el próximo video.